estudiantes. Pioneros en la implementación del sistema de educación dual. Somos el único bachillerato en el país con un programa propio de divulgación de la ciencia y la tecnología. Además, realizamos el mayor encuentro de divulgación del conocimiento hecho por un bachillerato en América Latina. En CECITE Oaxaca inicia un futuro sin límites. Bachillerato tecnológico con 15 carreras técnicas. Ya estamos entregando fichas. Pide informes en tu plantel CECITE más cercano. Spot creado con inteligencia artificial. Select your player. You win. El CECITE Oaxaca es el bachillerato que más impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas en sus estudiantes. Pioneros en la implementación del sistema de educación dual. Somos el único bachillerato en el país con un programa propio de divulgación de la ciencia y la tecnología. Además, realizamos el mayor encuentro de divulgación del conocimiento hecho por un bachillerato en América Latina. En CECITE Oaxaca inicia un futuro sin límites. Bachillerato general con formación para el trabajo. Ya estamos entregando fichas. Pide informes en tu centro EMSAT CECITE más cercano. Spot creado con inteligencia artificial. Siempre quiso ser científica. Mientras estudiaba en CECITE Oaxaca, un maestro le dijo: nunca permitas que te digan que la ciencia y la tecnología no son para mujeres. Cintia decidió seguir estudiando. Hoy vive en California y trabaja en IBM Internacional. En CECITE Oaxaca inicia un futuro sin límites. Bachillerato general con formación para el trabajo. Ya estamos entregando fichas. Informes en www.ceciteo.edu.mx. Spot creado con inteligencia artificial. Select your player. You win.
super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. El CECITE Oaxaca es el bachillerato que más impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas en sus estudiantes. Pioneros en la implementación del sistema de educación dual. Somos el único bachillerato en el país con un programa propio de divulgación de la ciencia y la tecnología. Además, realizamos el mayor encuentro de divulgación del conocimiento hecho por un bachillerato en América Latina. El CECITE Oaxaca inicia un futuro sin límites. Bachillerato tecnológico con 15 carreras técnicas. Ya estamos entregando fichas. Pide informes en tu plantel CECITE más cercano. Spot creado con inteligencia artificial. Select your player. You win. El CECITE Oaxaca es el bachillerato que más Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya a punto de iniciar nuestra tercera actividad del día en este tercer encuentro internacional de ciencia y tecnología CECITEO. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Un saludo a todas y todos los estudiantes que están desde las 8 regiones de nuestro estado. Nos comentan por acá el maravilloso equipo de producción que tenemos, excelentes colaboradores, muy profesionales. Nos comentan que ya son alrededor de 2,000 estudiantes que están conectados de manera simultánea desde sus centros, de sus planteles. Queremos hacer llegar, como siempre y en cada una de las ocasiones, un gran reconocimiento a los directores, a los responsables, a los docentes. Por Vamos favor, a pedirle ahí al hay equipo algunos, técnico que cierre micrófonos, por favor, de todos. hay Y algunos los centros de vamos a ir planteles que abriendo tienen su conforme. micrófono abierto, por favor, hay que cerrarlos. Y bueno, les decíamos agradecimiento al personal directivo, al personal docente en centros y planteles porque hacen posible que los chicos, que las chicas en los salones puedan irse haciendo esta calendarización para que todas Vamos y a hacer cada una uno. pausa, van a cerrar micrófonos de todos los participantes y vamos a regresar. Pueden cerrar los micrófonos ya de todos.
Me parece que ya están cerrados, muchas gracias. Y bueno, como les decía, estamos ya en la tercera actividad de este día. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Sonia Villapol Salgado, a nombre de nuestra directora general, a nombre del gobernador del estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por haber accedido. Tiene ya algunos meses que pudimos contactarla y ella, al igual que los demás ponentes que se encuentran participando en este tercer encuentro internacional de ciencia, lo hace de una forma totalmente altruista, con el único objetivo de poder llevar este conocimiento a las y los jóvenes que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro estado. Y bueno, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes aquí en Oaxaca. Un fuerte abrazo hasta Houston, me parece. Doctora, ¿puede escucharnos? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Doctora, bien, aquí en Houston. Muy buenas tardes, aquí desde Oaxaca. Y bueno, si usted nos lo permite, vamos a pasar a la semblanza, una pequeña semblanza de lo que es toda la trayectoria de la doctora Sonia Villapol. Adelante, Claro por que favor, sí. Pues Antonio. bien, para mí es un verdadero honor y un orgullo presentarles el día de hoy a la doctora Sonia Villapol Salgado. Doctora, con su permiso, voy a leer una muy breve reseña de su gran trayectoria. Nos costó mucho trabajo hacerla breve, pero bueno, vamos, lo intentamos, ¿no? Estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, obteniendo el grado de licenciatura en biología con especialidad en biología molecular y biotecnología. Realizó un máster en neurociencias, cuenta con un doctorado en neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Texas Medical Center en Houston, donde es investigadora principal y profesora del Center for Neuroregeneration at Methodist Hospital Research en los Estados Unidos de América. Forma parte del International COVID-19 Research Team, coordinando un equipo internacional de neurocientíficos que analiza cómo afecta el coronavirus al cerebro y al sistema nervioso y sus efectos a largo plazo. Trabajó en Francia también como investigadora postdoctoral en el Centre National de la Recherche Scientifique de la Universidad Pierre-Marie Curie y el INSERM de París. Continuó su carrera en Estados Unidos de América colaborando con el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Neurociencias y Medicina Regenerativa. En 2014 comenzó a trabajar en la Universidad de Georgetown como profesora asistente en el Departamento de Neurociencia. Ella se encuentra participando el día de hoy a título personal en este tercer encuentro internacional de ciencia, tecnología e innovación del CECITE Oaxaca. Pues bien, a nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, de nuestra directora general, la licenciada Blanca Luz Martínez Guzmán, le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Sonia Villapol Salgado. Y pues sin mayor preámbulo damos paso a la conferencia del día de hoy, Conciencia, las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Adelante, doctora Sonia. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder acceder a todo este magnífico alumnado de tantos centros, y es muy emocionante, ¿no?, que las nuevas tecnologías nos permitan ahora mismo yo desde Houston y ustedes y acceder a todos los centros educativos. Es todo un lujo. Pues ya sin más, porque estamos en tiempo de la presentación, os voy a enseñar las diapositivas, esta muestra de un pequeño resumen de lo que yo llamaría más significante de la pandemia, por ejemplo, ¿no?, de toda esta ciencia que nos dejó la pandemia y qué enseñanzas nos dejó. Espero que os sirva de utilidad y que os haga reflexionar en algunas cosas que a lo mejor no pensamos, ¿no? Pues como ya les comenté, yo estoy aquí en el centro, en Texas Medical Center en Houston, donde es un convenio, es un centro de investigación donde hay muchísimos hospitales y universidades, instituciones médicas. Es el centro biomédico más grande del mundo y se hace pura investigación. Hay investigación contra el cáncer, contra daños neurodegenerativos, contra problemas neurológicos, etcétera, etcétera. Y no estamos muy lejos. Como ven, estamos solamente a 20 horas en carro, en coche, que bien, si en algún momento se pasan por Houston, pues no duden en contactarme. Este es mi laboratorio y, como pueden ver, mi equipo está formado por investigadores en todas las etapas formativas, ¿no?, en tanto más a nivel de estudiantes de medicina,
o investigadores más senior, y luego tengo un montón de estudiantes que vienen temporalmente, que son de high schools, de institutos, de colegios más o menos de vuestra edad también, entre los 16 y los 20 años, entonces vienen a pasar estancias en el laboratorio. Mi laboratorio se encuentra en el departamento de neurocirugía, en el Hospital Methodist, en el Instituto de Investigación. Esto significa que es un centro de pura investigación que está asociado a un hospital. Por lo tanto, básicamente la investigación que hacemos es muy aplicada a los pacientes, tiene un enfoque muy translacional. Y como ven aquí, tengo gente de Leonardo Cruz Pineda, que es del Instituto de Monterrey, en México, y Valerie León, que es otra mexicana también, que trabaja aquí, estudia aquí en Houston. Y luego Sirena Soriano, que es de España, Morgan y Hannah, que son de Texas, y Peter, que es otro estudiante de medicina, ¿no? Este es el grupo base, y luego ya tengo un montón de estudiantes también que vienen de vez en cuando. ¿Qué hacemos? Como pueden ver aquí, hay una página web que pueden acceder ahí, hay más información sobre mi laboratorio, pero básicamente investigamos curas para daños cerebrales, para ictus, para traumas, para contusiones cerebrales, para enfermedades neurodegenerativas, y con la ayuda de nuevas plataformas para diseñar fármacos dirigidos a curar el cerebro, ¿no? Y tenemos modelos animales de estos daños neurodegenerativos, y luego también tenemos muestras de pacientes, muestras de sangre para mirar marcadores de inflamación en pacientes que vienen aquí al hospital. Es realmente un placer trabajar con este equipo y bueno, creo que es un lugar bastante idílico para hacer investigación si realmente les gusta. Pero antes de llegar aquí estuve en muchísimas instituciones, como bien comentaron al principio, soy de España, de Santiago de Compostela, de Galicia, y ahí me gradué, luego estuve en Barcelona, en París, en el norte de Estados Unidos, en la zona de Washington, y bien, hace casi 5 años llegué aquí a Houston, en Texas, y donde establecí mi laboratorio. Y para continuar, quería un poco resumir mi trayectoria, también se podría resumir en esta frase célebre que espero que todos ustedes lo conozcan, y si no es un buen momento para empezar a leer sobre este doctor, que es el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, que inspiró a tanta gente, ¿no? Su trayectoria es de película, y de hecho van a hacer en Hollywood una película sobre su vida. Creo que Brad Pitt va a ser el protagonista, ¿no? Y este libro, que se lo recomiendo si no lo han leído, es muy inspirador, ¿no? Se llama Dr. Q, y es la historia que como un jornalero inmigrante, él llegó de ilegal recogiendo fresas y tomates, y estudió aquí en las instituciones y se convirtió en un neurocirujano que trabaja en el Hospital Johns Hopkins, trabajó durante muchos años en Maryland, y luego trabajó ahora mismo está en la Clínica Mayo, que es uno de los hospitales, por no decir el número 1 en Estados Unidos, en estudios de cáncer, de cáncer cerebral, ¿no? Entonces, en esta frase que recogió la prensa aquí estadounidense, pues él dice que no es un genio, ¿no? Simplemente lo que hizo fue trabajar muy, muy duro, y eso quiere transmitir a todas las nuevas generaciones, a vosotros, a la gente joven, que hay que trabajar duro. Es básicamente la cuestión. Cualquiera puede alcanzar sus sueños, lo mismo que hizo él, con mucha dosis de trabajo. Y para mí es un poco el resumen de muchas trayectorias de científicos que estuvimos en varias instituciones, y bueno, hay que trabajar muy, muy duro, eso al principio, y luego tener un poco de suerte y persistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede resumir un poco lo que es ser científico o doctor aquí. Y ya vamos a hablar de ciencia, por eso están ustedes aquí, y yo también, pues ciencia es en muchos aspectos, tiene distintos enfoques, ¿no? Desde la ciencia, desde las matemáticas, hasta lo que hago yo, por ejemplo, que es la neurociencia, pero casi todo tienen particularidades en común, que tienen que tener una mente muy abierta, ¿no? Tienen una mentalidad muy abierta para absorber toda esta información, ¿no?
tenéis que entusiasmaros con descubrir, es muy importante esa cualidad también, y buscar la inspiración en todo lo que hay alrededor, ¿no? Tener el hábito de corregiros a vosotros mismos, no tener miedo a fallar, no parar nunca de aprender y tener perseverancia, súper importante, muy constante en el trabajo, ¿no? Como decía el doctor Quiñones, ¿no? Y ya saben, estos últimos 3 años hemos pasado una etapa tremenda, es una pandemia a nivel global que amenazó nuestras vidas en cierta manera, y más o menos estamos saliendo de esta pandemia 3 años después, y tenemos que pensar un poco qué nos dejó, qué aprendimos de todo esto, ¿no? Fue devastadora. Como saben, la pandemia, la epidemia y la endemia se diferencia por distintos niveles de contagios. La pandemia es cuando afecta a mucha gente en distintos sitios, en distintos lugares, y que causa un impacto importante. La epidemia es cuando está localizada solo en una zona, no se expande globalmente, y la endemia es más o menos que está persistente el virus, pero que no causa un mayor problema para la salud pública, que está controlado, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración estas diferencias, y ya saben, las zoonosis, lo que es la transmisión de los virus desde los animales como a las personas, a los humanos, son las causas más comunes de esta expansión de la pandemia. Esto no es nuevo, ya pasó la pandemia anterior, ocurrió hace 100 años, era la gripe del año 1918, y tuvo un impacto social bastante importante, duró más o menos igual que esta, 3-4 años, y bien, tuvo un impacto en la salud pública, en la economía, murieron un montón más gente que ahora, ¿no? Se calcula que quizás 50 millones de personas, ¿no? en la pandemia pasada. Pero fíjense que tienen características muy comunes. Ya por entonces sabían que era muy importante los cubrebocas, ¿no? Que fijaros que hasta el gato le pusieron cubrebocas, ¿no? También sabían que los animales podrían transmitir el virus. Y bien, los hospitales se llenaron, hubo los primeros tratamientos que se desarrollaron en la pandemia de la gripe del año 18 fueron las transfusiones de sangre. Por lo tanto, aprendimos mucho de aquella pandemia, de lo bueno que nos dejó en cuanto a tratamientos, y nos tocó volver a revivir muchas de estas escenas en la pandemia actual de la COVID. Y es importante reflexionar sobre lo que aprendimos, ¿no? Para no olvidar, ¿no? Es importante que el olvido viene porque no te das de cuenta de lo que has perdido. Y esta memoria colectiva tiene que cuajar, tiene que tenemos que sacar un aprendizaje, ¿no? De las necesidades médicas, sociales, y no podemos olvidar porque significa que no nos importó, ¿no? Entonces pasó algo muy importante, muy fuerte, muchas vidas devastadas, y tenemos que hacer cuenta de ello y recordarlo para sacar un aprendizaje igualmente, ¿no? Como pasó con la anterior. Y para ello hay que sacar la buena información, ¿no? Y para tener la buena información tenéis que saber de dónde sale, porque lo que se llama las fake news, las noticias falsas, pues trajeron un montón de conspiraciones y de problemas a la sociedad, que también causó muertes, ¿no? Y causó que la gente se infectara sin deber, ¿no? Sin tomar las medidas de precaución oportunas. Y con ello, por ejemplo, el hecho de los cubrebocas, que ya veo que muchos de ustedes ahora también todavía lo llevan, y está muy bien porque es la medida para protegernos, pues se habló de que los cubrebocas no eran beneficiosos, que afectaban a la salud, etcétera. Un montón de historias que esto trajo un daño a nivel social importante, ¿no? Y bien, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos a tener ciencia. La ciencia nos salvó de la pandemia, y aprendimos también a tener conciencia, es decir, conciencia de lo ocurrido, conciencia de los aprendizajes y los nuevos avances que nos trajo la pandemia, ¿no? Al final de cuentas también sacamos un beneficio en los avances científicos que tenemos que integrar en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué tipo de aprendizaje el principal? Pues que destacamos las debilidades y las fortalezas como sociedad, ¿no?
las debilidades que tenía la ciencia y los sistemas de salud florecieron más, ¿no? Y también se reforzaron en cierta medida, ¿no? Porque todo este avance pues, trajo unos beneficios para el futuro que nos beneficiarán como sociedad. Y podemos resumir más o menos en estos 3 años de pandemia los aprendizajes, ¿no? Aprendemos que la ciencia puede salir al rescate de muchos problemas de salud pública, que es importante aprender que, por ejemplo, que la COVID, que el coronavirus, que se contagia a través del aire, que hay que ventilar, que es muy importante, ¿no? Mantener las distancias para prevenir cualquier tipo de enfermedad de virus respiratorios. Aprendimos también todo sobre la fisiología, bueno, mucho, no todo, ¿no? Sobre la fisiología de la COVID, cómo este virus nos enferma, cómo fortaleciendo el sistema inmune, la alimentación, etcétera, el ejercicio, pues nos refuerza nuestras defensas y podemos combatir cualquier tipo de enfermedad. Aprendimos también que el virus está aquí para quedarse, tenemos que aprender a vivir con él. Aprendimos la revolución que supuso las vacunas, ¿no? A nivel global. También las notas negativas, también sabemos que resaltó todavía más la debilidad de las sociedades más vulnerables. Aprendimos que el virus puede llegar a nuestro cerebro y ahora en esta charla os voy a explicar un poquito sobre esto. Y también cómo podemos destruir el virus con tratamiento. Y sobre todo creo que uno de los aprendizajes más importantes es que aprendimos a tener empatía. En cierta medida, no todo el mundo, pero es importante ponerse en las circunstancias de los demás y poder proteger en cierta medida a las personas más vulnerables de esta enfermedad. Y también nos trajo muchas desigualdades sociales, ¿no? Hubo sociedades que se beneficiaron, que se vieron más perjudicadas y otras que se beneficiaron de los avances y que estuvieron más protegidas. Estas desigualdades que ya de por sí existen, pues se vieron más resaltadas durante la pandemia. También se perdieron muchas vidas y tiene un impacto emocional tremendo. Solo en los Estados Unidos se estima que hubo más de 2 millones de niños huérfanos, sin padre o sin madre o sin los dos, porque murieron por COVID. No tengo los datos de México, pero pues sí, seguramente son muy similares y esto es una desgracia, ¿no? Es algo que no termina ahora con la pandemia, ¿no? Es un impacto emocional que va a durar generaciones. Y esto es el peso, la losa más pesada de la pandemia, las pérdidas humanas. Aprendimos de la importancia para ustedes de la salud mental, sobre todo en los adolescentes y durante el tiempo del COVID, ¿no? Hay que preocuparnos por el impacto emocional a nivel de mental a largo plazo y hay que cuidar ese sentido de nuestra salud mental. El cierre de actividades, sobre todo en México, tuvo un impacto muy grande, actividades sociales de centros educativos, el cierre de las escuelas y estas medidas pues, afectaron muchísimo, ¿no? A la salud mental. Creó un ambiente de incertidumbre, de ansiedad en la gente joven. Los problemas psicosociales aumentaron un 30% a nivel global. Las visitas a la sala de emergencias pues, relacionadas con suicidios, sobre todo en chicas, afectó mucho más, ¿no? Y traumas y efectos del aislamiento que perdurarán y no son sencillos de corregir en unos pocos meses. La transformación digital, las redes sociales, en cierta medida también evadió esta ansiedad emocional y fortaleció, ayudó a la juventud en cierta medida, ¿no? Pero también arrastró problemas de autoestima, ¿no? Entonces hay que saber usarlos con precaución. Y aprendimos algo muy importante que era complicado de entender al principio de la pandemia, es que este virus se contagia por el aire, ¿no? Y todas las enfermedades inflamatorias respiratorias por virus o bacterias, pues hay que evitar zonas interiores mal ventiladas, es importante abrir las ventanas, ventilación natural, etc. Este es un aprendizaje muy claro que nos dejó la pandemia con este tipo de transmisión que no sabíamos por virus anteriores. Por lo tanto, los cubrebocas y bien ajustados son muy importantes para prevenir infecciones y hay que ser responsable, ¿no? Cuando hay una incidencia alta de contagios en la comunidad, pues hay que ser responsables para usarlos.
Aprendimos también que la ventilación, los sistemas de filtrado de aire o ventilación natural al abrir las ventanas, se pueden medir por sistemas de CO2 que están incorporados en algunos centros y también pues, hacer actividades en el exterior, hacer los test y las vacunas, ¿no? Todo esto son los sistemas de protección, que es lo que se llama vacunas plus, es decir, algo más que las vacunas, ¿no? Otra manera de protegernos de las infecciones y protegernos de poder contagiar a gente vulnerable que tenemos en casa. Esto es una lección, para mí fue la más importante de toda la pandemia, ¿no? Aprender a protegernos de estos virus. Y en función de esto, pues hay muchas prioridades y recomendaciones para protegernos, para terminar la pandemia y para que sea un problema, ya no sea un problema de salud pública. Y este es un resumen de un artículo que publicamos en la revista Nature en el mes de noviembre pasado, que no os voy a explicar punto por punto, pero básicamente que nos habla de los sistemas de salud que hay que controlar, de la prevención de las enfermedades, de la importancia de la vacunación. Es un poco los aprendizajes que podemos resumir en estos puntos destacados. Las vacunas, muy importantes, ¿no? La vacunación afectó, el impacto de la vacunación fue fundamental para salir de la pandemia y las dosis que se administraron a nivel global, hay regiones y países que recibieron más o menos dosis. La distribución de las vacunas a nivel global no ha sido igual por todos los países, desgraciadamente, y esto es algo que deberíamos de corregir, ¿no? Todo el mundo debería tener acceso a la vacunación y a las dosis recomendadas. Saben que existen muchos tipos de vacunas que se construyen de manera distinta. Las vacunas del ARN fueron las que más se administraron aquí en Estados Unidos, que es encapsular el ARN que codifica para una proteína de espiga del virus que nos genera inmunidad. Es un poco más complicado explicándolo así, pero hay muchísimas variantes de vacunas. Si todas ellas son seguras y eficaces, todas son válidas. Y ya saben, todas las que se fueron administrando, este es el mapa actual. Hay más de casi 13 billones de dosis de vacunas que se administraron en todo el mundo. Y aquí pueden ver por el porcentaje de dosis por continente, por países. Los que están en verde más claros serían los países, quizás en África se administraron menos dosis, en Estados Unidos, Sudamérica, en Europa, casi todo el mundo recibió las dosis, la vacunación completa. Entonces esto básicamente fue una capa de protección muy importante, ¿no? Y es la manera de reducir las transmisiones en cierta medida, ¿no? aunque no completamente. Y algo muy importante también que tuvo mucho énfasis durante la pandemia fue la revolución de las vacunas en la manera que entendimos la encapsulación de este ARN mensajero, con las vacunas de Pfizer y Moderna, por ejemplo, que se preparan con este ARN mensajero. Y esto fue una revolución para diseñar nuevos tratamientos, ¿no? Para otras enfermedades y para vacunas para otras enfermedades. Fue, creo, para mí el avance tecnológico que ya llevábamos años trabajando con este ARN mensajero, ¿no? Pero se destapó la relevancia de este descubrimiento. Es un sistema para entrenar nuestro sistema inmunológico muy eficazmente para combatir cualquier tipo de patógeno. Y sin duda, ¿no? La revolución de la nanomedicina, la manera de encapsular, de meter en estas pequeñas cubiertas protectoras cualquier tipo de fármaco para que se dirija a zonas dañadas de nuestro cuerpo o para que regulen el sistema inmunológico de una manera muy dirigida. No son componentes nocivos y sin duda va a dar mucho que hablar, ¿no? En los próximos años en cuanto a la revolución de la nanomedicina para tratamientos que hasta ahora no tenían cura. Y bien, antes de llegar a los tratamientos y las vacunas tenemos que entender la patología. Y la patología de la enfermedad no es solo a nivel respiratorio. Como bien saben, el virus daña muchos órganos y sistemas y
es una enfermedad multisistémica, ¿no? Entonces, desde el sistema cardiovascular, gastrointestinal, renal, nervioso, cutáneo, hay que buscar manera de frenar la invasión del virus en todos estos sistemas para reducir la patología que genera. Este es un libro que publicamos hace un año justo, ¿no? y resume un poquito la afectación de todos los sistemas. Y ahora en esto, lo que queda en la mitad de la charla, de la conferencia que les voy a dar hoy, me gustaría hablar de dos cosas, de parte de mi trabajo en colaboración con otras compañeras sobre el impacto de la COVID persistente, de los síntomas que perduran, y también la afectación del SARS-CoV-2 del COVID en el cerebro. Pues bien, la pandemia, después de la pandemia, es sin duda los síntomas que se quedan con nosotros, ¿no? Hay mucha gente que sufre la patología de la COVID durante la fase aguda y estos síntomas no desaparecen. Entonces, y se pueden englobar desde síntomas únicos, un solo síntoma, por ejemplo, fatiga o falta de memoria o pérdida de olfato. Pero pueden ser muchos síntomas al mismo tiempo, pueden ser constantes, pueden ser temporales durante unos meses y desaparecer, o pueden ser persistentes y durar incluso años, ¿no? y etcétera. Pueden ser desde 2 meses hasta semanas, y hay gente incluso que tiene síntomas persistentes de la infección 3 años después. Y para ello, para estudiar todo este abanico de síntomas y ponerles una prevalencia para poner un porcentaje de afectación, pues nos reunimos un equipo de científicas y doctoras, todas ellas puras mexicanas, menos yo, y déjenme que las presente brevemente. Sandra López León, Thalia Wellman, Cipali Ayuso, Carol Perlman, Rosalinda Sepulveda, Paulina Rebolledo y Angie Cuapio, que tuvieron ustedes la suerte de tener una charla esta mañana con ella, ¿verdad? Angie os habló del sistema inmunitario y todas las terapias de COVID persistente para el sistema inmunitario, y toda esta charla maravillosa que les dio esta mañana, pues es otra de mis compañeras en este estudio que les voy a presentar ahora. Lo que hicimos fue analizar todos los trabajos que había de COVID persistente durante el primer año de la pandemia y sacar unos porcentajes, ¿no? y definir estos síntomas. Y lo que encontramos al principio afectaba mucho a la gente porque no estaba vacunada. Encontramos que el 80% de las personas seguían con síntomas después de la infección, un mes y hasta 3 meses y más, ¿no? Y son porcentajes bastante elevados que se fueron reduciendo a medida que adquirimos inmunidad, tal como les explicó Angie esta mañana. Y encontramos más de 55 efectos, ¿no? Que iban desde la fatiga, problemas neurológicos, dolor de cabeza, pérdida de pelo, es decir, tos persistente, dolor en el pecho, arritmias, dolor en las piernas, en articulaciones, y luego muchos problemas neuropsiquiátricos, ¿no? Desde trastornos del sueño, problemas de salud mental, psicosis, es decir, una infinidad de problemas, depresión y ansiedad. Entonces, esto eran consecuencias de tener la infección, no eran problemas derivados de la pandemia, eran de haber estado infectado por el COVID. También encontramos síntomas, pero con menos prevalencia de la COVID pediátrica, es decir, en menores desde los 6 meses que teníamos los estudios hasta los 21 años, 18 años, y también afectaba a la gente joven, adolescentes y a niños, ¿no? Hicimos otro estudio, otro trabajo que pueden ver los porcentajes aquí de síntomas, pero básicamente la gama pediátrica afectaba a la fatiga, problemas de falta de atención, como mucha confusión, no poder estudiar, no poder leer un libro, estados de irritabilidad, realmente estar ansiosos, y falta de atención y dolores de cabeza constantes durante meses después de tener la infección. Y esto es importante destacar porque muchos de estos casos de COVID pediátrica persistente se afectaban a personas que habían pasado la enfermedad con síntomas muy leves o normal o incluso sin síntomas. Entonces es algo que hay que estudiar más sobre los orígenes, las causas y por qué afecta a gente que pasó la enfermedad inicial con pocos síntomas.
Sabemos también ahora que un año después de la pandemia, de la infección, hay riesgo de que se desarrollen más enfermedades, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo queda dañado en cierta medida, nos deja un sistema inmune y un organismo debilitado, ¿no? Y podemos sufrir hay más riesgo de sufrir problemas cardíacos en cuanto a inflamación del músculo cardíaco, infartos, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y es importante también destacar que esta gente no requirió hospitalización en la fase inicial. Hay un exceso de sintomatología después de haber pasado la COVID. ¿Qué es lo que causan estos síntomas persistentes? ¿Por qué cuando pasamos la infección y ya no somos positivos para el COVID, por qué tenemos estos síntomas que duran meses? Pues bien, hay distintas explicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que nos queda en parte en nuestro cuerpo restos del virus que está causando inflamación, pero que no nos causa tos ni nos causa problemas respiratorios y no lo podemos detectar por PCR o otro tipo de pruebas, y que nos está dañando, nos está causando esta inflamación periférica que no es difícil de determinar. Podemos generar autoanticuerpos y eso significa que nuestro sistema de defensa se altera y nos ataca a nosotros mismos, ¿no? Nuestras defensas nos están yendo en contra y nos están atacando nuestros órganos y causando daños. Por lo tanto, es otra de las posibles causas. Y algo que les voy a explicar a continuación, más adelante, es las bacterias microbianas, lo que se llama la microbiota intestinal o el microbioma. Pues cuando estamos enfermos por una infección que sea leve, hay alteraciones de esa microbiota, de estas bacterias que tenemos en nuestros intestinos y que nos ayudan a hacer la digestión y que son beneficiosas, pero cuando estamos enfermos se alteran, ¿no? Como si se enfadan, y estas alteraciones producen inflamación. Entonces, esta inflamación crónica provocada por esta alteración bacteriana puede que sea otra de las raíces de las causas de la COVID persistente. Y bien, a medida que transcurre el tiempo, las buenas noticias es que muchos de estos síntomas desaparecen. Se calcula que casi todo va desapareciendo después de un año, como muy tarde, ¿no? Pero es cierto que hay otros síntomas que duran más tiempo. Los síntomas respiratorios, neurológicos y cardíacos pueden durar más de un año. Y los otros problemas de piel, problemas de riñones, estomacales van desapareciendo antes. ¿Cómo se puede medir si tenemos COVID persistente? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo el doctor te lo va a diagnosticar? Pues hay distintos perfiles de medición de citoquinas, que son estas proteínas pequeñas que causan inflamación en nuestro cuerpo en general, ¿no? En todos los sistemas, y que se pueden determinar en sangre. Y lo que hacen nos crean como un perfil inmunológico, ¿no? Entonces, creo que Angie también os habló esta mañana de algunas de ellas, ¿no? Entonces, estas citoquinas proinflamatorias, pues si los niveles son muy altos, pues puede ser un indicador que tienes esta inflamación crónica. Por lo tanto, te pueden pronosticar, bueno, más o menos cuándo desaparecerán, y te pueden diagnosticar como COVID persistente, dependiendo de los síntomas que padezcas, claro. Y luego hay otro tipo de mediciones, como por ejemplo la vitamina D. Déficits de vitamina D es otro indicativo de COVID persistente, la B12, los niveles de cortisol, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas mediciones se llaman biomarcadores de COVID persistente. Hay unos mecanísticos, que es decir, estamos en estos medidores que nos dicen los mecanismos que causan la COVID persistente. Estos nos ayudan al diagnóstico. Y luego hay otros marcadores que son los de predicción. Es decir, estos marcadores te dicen, vale, tienes estos componentes inflamatorios, pero ¿cuándo te vas a recuperar, ¿no? Y esos son los que se están investigando ahora mismo. Y hay otros marcadores terapéuticos que son los que todavía no hay tratamientos, pero son los que nos acercarán a un medicamento. Es decir, tienes un cierto marcador, tienes un déficit de este marcador y el tratamiento consiste en administrarlo para que te recuperes, ¿no? Entonces, la fase que está en proceso de estudio ahora mismo. Y bien, ¿cómo podemos predecir que vamos a tener COVID persistente? ¿Qué tipo de factores de riesgo, ¿no? Si tenemos estos autoanticuerpos en nuestro cuerpo, si padecemos diabetes, por ejemplo,
si padecemos, si tenemos restos del virus en sangre, restos del SARS-CoV-2, y los otro tipo de virus que se pueden reactivar. Si tenemos virus latentes que por una infección pasada y que no nos causaban un tipo de daño, después de la infección del COVID se pueden reactivar, ¿no? Y volverse en contra de nosotros, ¿no? Y ahora, la última parte de la charla, brevemente os voy a hablar un poco del efecto de la COVID en el cerebro, porque yo, como soy neurocientífica, es un tema que me interesaba más y empezamos a estudiar un poco los efectos neurológicos y cómo el virus puede dañar el cerebro, ¿no? Como saben, no es solo una enfermedad respiratoria, el virus entra por el epitelio olfatorio y este daña el epitelio respiratorio en la región de la nariz, afectando al bulbo olfatorio, que es una parte del sistema nervioso. Es decir, estas fibras nerviosas que tenemos, que nos permiten tener olfato, digamos, esto ya estamos hablando de sistema nervioso, ¿no? Y el virus puede dañar estas fibras. Estas fibras están en comunicación con el parénquima cerebral, con el cerebro, y puede causar daños e inflamación, ¿no? También el virus puede penetrar directamente en el cerebro por distintas vías y es por tanto es la denominación que le damos, ¿no? El virus, el SARS-CoV-2 puede ser neurotrópico, ¿no? Puede afectar el sistema nervioso central y periférico. ¿De qué vías estamos hablando? ¿Cómo este virus respiratorio, aparte de por la nariz, puede entrar en el cerebro, ¿no? La entrada directa, como les comenté, a través de los bulbos olfatorios. Por la respuesta inmune, tenemos inflamación y el virus está en sangre, en nuestros vasos sanguíneos, y en el cerebro tenemos capilares y vasos sanguíneos, ¿no? Que hay una barrera de protección, pero se puede trasvasar y el virus puede dañar así de esa manera, a través de los vasos sanguíneos. Y a través de estas bacterias que les comentaba antes, cuando tenemos problemas gastrointestinales, estas bacterias están alteradas y el virus queda estancado en nuestros intestinos, ¿no? Y hay nervios que comunican los intestinos con el cerebro, se llama el nervio vago, y a través de este nervio puede viajar el virus y llegar al cerebro, ¿no? Son varias hipótesis y dependiendo de cuál de ellas es más importante o no. Y bien, ¿qué hace el virus en el cerebro? Nada bueno, nada. Causa daño, causa inflamación, hay una rotura de la barrera hematoencefálica de protección del cerebro y este tipo de inflamación es lo que daña las células del cerebro que se llaman células gliales y las neuronas, ¿no? Típicamente. Y este daño es lo que nos causa luego los síntomas neurológicos, dolor de cabeza, nerviosismo, ansiedad, depresión, todos los síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos. La mayor parte, no todas, pero la mayor parte están causados por este daño inflamatorio y esta entrada del virus al cerebro. Y aquí tenéis un listado de muchas patologías de los síntomas neurológicos que puede causar la COVID y también trastornos psiquiátricos. En azul, los cuadros en azul son los síntomas que pueden ocurrir en la fase aguda, en las primeras semanas después de infectarnos, y los neurológicos en rojo están los que duran meses, ¿no? Incluso años algunos, ¿no? Y desde, por ejemplo, algo muy, muy grave es, por ejemplo, el delirio, te puede causar delirio, la infección inicial, esta masiva tormenta de citoquinas, ¿no? O encefalitis o mareos, confusiones. Y el síntoma más predominante a largo plazo son, por ejemplo, dolores de cabeza constantes, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que causa a largo plazo el virus? Nos está causando un envejecimiento cerebral, es decir, está haciendo nuestros cerebros que parezcan más viejos, ¿no? Está causando lo que se llama neurodegeneración. Y esto es algo muy extraño, pero pasó también con otras infecciones virales y esta inflamación crónica causa que las células, las neuronas y otras células cerebrales pues vayan poco a poco acortándose los telómeros, vayan envejeciendo. Entonces nos vamos como acelerando el envejecimiento en cierta medida. Y en esta foto pueden ver que realmente son células nerviosas del cerebro, como ven las flechas estas, los puntitos en la tinción en verde, es el virus y están invadiendo neuronas, es decir, el SARS-CoV-2, el SARS
COD2 en verde, pues invade estas neuronas y las acaba matando, ¿no? Es decir, nos puede causar daño neuronal y esta neuroinvasión, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar terapéuticas y medicamentos para bloquear esta neuroinvasión. Algo que se vio también en un estudio de Inglaterra, cómo padecer la COVID, cambiaba estructuras del cerebro, regiones anatómicas y la reducía de tamaño, ¿no? Algo muy sorprendente porque no sabemos el impacto a nivel clínico que puede tener esto, pero regiones específicas de la materia blanca y la materia gris pues estaban como reducidas, ¿no? Se vio que estos cambios eran el producto de la inflamación y después de la infección pues había estructuras anatómicas en el cerebro que se modificaban si las comparamos con antes de estar infectados, ¿no? Y luego a nivel interno, ya casos más graves, cuando la COVID causaba delirio o encefalopatía, que es algo muy importante algo bastante dañino a nivel neurológico, y para que vean aquí en estas fotos son de cerebros, son escáneres, es decir, son resonancias magnéticas, imágenes de cerebros de pacientes que padecen estas patologías severas y las flechas indican algún tipo de daño, ¿no? Ven esas manchas negras que no dejan tener la visión del cerebro completamente limpia, ¿no? Pues son daños necróticos, zonas necróticas en el cerebro causadas por la muerte neuronal que el virus hizo, ¿no? Y luego también hay otro tipo de efecto muy a largo plazo, pero hay una asociación directa, que es el Alzheimer y el Parkinson, estas enfermedades neurodegenerativas que pueden ser son aceleradas después de la neuroinvasión, después de esta inflamación del virus en el cerebro. Y se forman estas placas amiloides, ¿no? En los pacientes de COVID muy, muy graves, y esto causa Alzheimer, ¿no? Y es algo que hay que tener en consideración también para estudios futuros, pues mirar si los pacientes que estuvieron gravemente en el hospital pues tienen un tipo de demencia o patología relacionada. Y por último, solo comentarles lo que comentaba antes de los intestinos. Curiosamente, yo escribí este trabajo en el verano de 2020, cómo los cambios intestinales, los problemas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor de estómago, dolor de barriga, cómo esto cambia la microbiota, las bacterias que tenemos en los intestinos. Y ven aquí otra vez en verde el virus estancado en estos epitelios intestinales y afecta a un porcentaje de la población bastante grande, ¿no? El 60% de los infectados, por lo menos en las primeras oleadas de COVID, y esto causa cambios específicos en las bacterias. Y como saben, estas bacterias intestinales, lo pueden ver aquí en este dibujo, nos producen conexiones y se comunican con unos nervios, el nervio vago que hay en los intestinos, que tienen una comunicación directa con el cerebro, ¿no? Y esto es lo que hace que cambiemos a lo mejor de humor, tengamos más ansiedad o tengamos problemas de comportamiento neurológicos cuando tenemos problemas gastrointestinales. Y no solo para COVID, ¿no? Para muchas otras enfermedades. Por lo tanto, hay que entender muy bien esta patología para aplicarla, ¿no? Es importante que tener una eubiosis, es decir, tener un microbioma sano para que no tener esta descomposición, esta disbiosis que puede causar, que la causan estas enfermedades, ¿no? Existen unas bacterias que podemos llamarle las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿no? O una bajada de las bacterias buenas en los pacientes con Alzheimer. Y esto se lo comento porque es básicamente una investigación que estamos desarrollando ahora en mi laboratorio que pretende identificar cuáles de estas bacterias se podrían usar como biomarcadores, como indicadores de la patología de la patología de COVID persistente, etcétera, etcétera. Y también cómo podemos diseñar fármacos o probióticos o bacterias que podemos tomar e ingerir en la dieta y que nos protegen de esta inflamación. Serían otras vías terapéuticas para hacerlo. Pero no solo los probióticos o estas bacterias, también esto es muy importante, ¿no? Comer bien, reforzar el sistema inmune con una buena dieta. Es muy importante no comer
comida procesada porque causa inflamación. Se vio que los pacientes que estaban más graves de COVID tenían déficits de vitamina D, la mayoría, ¿no? El 80%. Por lo tanto, tener un sistema inmune, una dieta rica en vitaminas D, que están en las frutas, en las bananas, en las frutas y vegetales y en las legumbres, etcétera, pues esto refuerza el sistema inmune enormemente, ¿no? Nos estamos como protegiendo frente a la severidad de cualquier tipo de enfermedad, pero sobre todo de la COVID. Y también hay probióticos que son muy beneficiosos, como el Bifidobacterium, el Lactobacillus, etcétera, que estaría bien tener en la ingesta, pero bien, simplemente con comer bien quizás ya es suficiente. Con tener estas vitaminas A, D, C, E y no tener déficits vitamínicos, es muy importante cuidar la dieta y la buena alimentación para protegernos de todas las enfermedades, ¿no? Y para mejorar la cognición, etcétera, etcétera. Y la última diapositiva les quería comentar algunas reflexiones que luego podemos discutir ahora en las preguntas, pero es cómo viviremos si la COVID está aquí para quedar. Y de hecho está aquí para quedar, se va a volver una enfermedad endémica, vamos a saber controlarla mejor y que no tenga un impacto para la salud tan grave, ¿no? Y nos podemos preguntar y reflexionar sobre distintos aspectos, ¿no? ¿Cómo puede ser el futuro con la COVID aquí? ¿Vamos a tener que vacunarnos cada año? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Vamos a tener que hacer pruebas de COVID rutinarias? ¿Cómo podemos bloquear esta infección? Los cubrebocas, ¿cuánto tiempo más vamos a necesitar? ¿Cuándo ya no hacen falta, ¿no? Todas estas preguntas tenemos que estar en proceso, tenemos que analizarlas y pensarlo, ¿no? Y si va a haber, por ejemplo, una vacuna universal que nos proteja de todas las variantes y de transmitir, que es lo más importante, ¿no? Que nos proteja de la transmisión. Si va a estar la COVID estacional, si va a haber más contagios en invierno que en verano y si llegará a ser una transmisión nula o casi cero y qué tipo de variantes nuevas van a poder con las vacunas, porque es también es otra preocupación que hay que seguir investigando. Y con eso ya les dejo, podemos pasar a la rueda de preguntas si tienen algún tipo de cuestiones y las podemos abordar ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que para todos la información que nos ha brindado nos ha ayudado a despejar muchas dudas. Otras dudas han surgido, sin duda. Creo que es un tema que directamente todos podemos ver, ¿no? De primera mano, cómo los síntomas a largo plazo del COVID se mantienen. Muchos de nosotros los hemos experimentado, ¿no? En mi caso, por ahí, justamente la semana pasada con mi suegra, que es una mujer joven, apenas de alrededor de los 50 años, porque hace 3 meses que no tiene gusto, ¿no? La comida no sabe a nada y es lo que nos comentaban los doctores, ¿no? Que es un síntoma persistente del COVID y creo que así en las familias de cada uno de nosotros desafortunadamente tenemos algunos ejemplos, entonces yo creo que los estudiantes van a estar muy ansiosos de hacer preguntas, por ahí ya hay algunos que están apuntados. Nada más quisiera, doctora, y aprovechar parte del mensaje que usted nos dio para recordarles a los estudiantes que, bueno, el CECITE Oaxaca es la institución educativa que más impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas en sus estudiantes y prueba de esto, pues, es la realización de este tercer encuentro internacional de ciencia y tecnología, donde tratamos de tener a los mejores expertos en cada una de las áreas del conocimiento que tienen presencia en este congreso. Y bueno, una prueba de esto nos acaban de dar, ¿no? La misma doctora Sonia Villapol, que es un referente a nivel mundial en la investigación del COVID y también nos hace mención a ella que está trabajando de la mano en algunas cosas con la doctora Angélica Cuapio, que también, como nos dice, fue la primer ponente del día de hoy. Entonces, chicas, chicos, para que ustedes tomen en cuenta, atesoren la información que estos ponentes nos están regalando de manera totalmente altruista, con el único fin de que ustedes puedan conocer de primera mano, ¿no? Los avances en las investigaciones, que aparte también puedan conocer las historias de vida que nos han regalado. Yo los invito a seguir muy pendientes de todas las actividades y bueno, voy a cederle la palabra a mi compañero, el licenciado Antonio, para que nos ayude a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a enlazarnos. Como tú puedes ver, están conectados muchos centros educativos que desde sus bibliotecas, sus aulas, sus centros de cómputo se encuentran aquí escuchándote. Si podemos mandarle un saludo a la doctora para que todos vean que allí estamos presentes. Bueno, vamos a enlazarnos en primera instancia con el EMSAP número 45, ubicado en San Pablo, Tijaltepec. Puedes encender tu micrófono para hacerle la pregunta a la doctora Sonia.
Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Ortiz, soy del SAT 45. Mi pregunta es, ¿qué nos recomendaría a nosotros como jóvenes sobre la salud mental y de esta enfermedad que nos causa a la población? Muy buena pregunta, ¿no? Es muy importante, ¿no? La salud mental y deterioro de cognitivo o los problemas de ansiedad o de depresión no es algo menor, ¿no? Es una enfermedad y como tal hay que cuidarla, ¿no? Y hay que atenderla. No se puede, porque sea mental no significa que no tenga prioridad, ¿no? Y es súper importante y sin duda la pandemia es una pegada muy grande que dejó en la sociedad, sobre todo en ustedes, en la gente joven. Yo recomiendo de tomarla en serio, ¿no? Y tomar esto como un problema que se tiene que consultar y que se tiene que tratar y acudir a especialistas adecuados y no pensar que va a ser algo que se va a curar solo, ¿no? Y que necesitan ayuda, primero a nivel familiar, comentar en casa y luego sin duda si requiere tratamiento, acudir a los especialistas en la medida posible que se pueda, ¿no? Es muy importante y muy relevante y puede que arrastrar condiciones que duren muchos años. Piensen que los problemas neuropsiquiátricos pueden afectar al desarrollo de tu vida adulta de manera muy impactante, no es algo menor, ¿no? Entonces, y hay muchos problemas asociados a ellos, ¿no? El impacto emocional de la COVID en la juventud ha sido, creo que el más importante de todos los impactos para la salud y no se puede despreciar y no se puede tomarlo como indiferente, ¿no? Eso es muy buena pregunta y mi recomendación es que hay que tomarlo muy seriamente y en consideración y pedir ayuda, ¿no? Cuando se sospeche que se sufre. Piensen, después de 2 semanas con un estado de ánimo deprimente y sin poder, digamos, levantar cabeza, hay que acudir a especialistas o hay que tomarlo como una alerta. 2 semanas es como el tope de tener una condición de apatía, de tristeza, no puede sobrepasar ese tiempo, ¿no? Hay que tomarlo con consideración, sí. Excelente dato, Muchísimas doctora, gracias. excelente dato, muchas gracias. Bueno, nos enlazamos hasta San Pedro y San Pablo, Ayutla, donde tenemos el plantel número 17. Les pedimos que activen su micrófono para realizarle la pregunta a la doctora Sonia, por favor. Bueno, mi nombre es Andrés Manuel, del plantel 17, 203, y mi pregunta es ¿qué tan cierta es la teoría de que el COVID fue creado en un laboratorio? Sí, esta es una teoría, una hipótesis que, bueno, que nunca se llegó a aclarar por el tema de la falta de transparencia, ¿no? de las autoridades en China y bien, hay que seguir investigando y no hay que saber. ¿Por qué es importante saberlo? Hay que saber dónde fue el origen, ¿no? El origen del COVID. Se piensa, la mayoría de los científicos, ¿no? Pensamos que hay un origen zoonótico, es decir, de una transmisión a través de otros animales, por el simple hecho de que es lo más común, ¿no? Y otras pandemias se originaron por ese motivo, ¿no? Pero es cierto que hay investigaciones ahora mismo, hoy en día, que no se hacían hace 100 años, indudablemente, ¿no? Y hay avances de las tecnologías que nos permiten manipular virus, etcétera, y existe esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que es importante saberlo y descifrarlo, y yo no soy una experta en esto para nada, pero hasta que no aclaren la situación va a ser muy complicado por la falta de transparencia para entender el origen realmente en el mercado de Wuhan, en esta transmisión que se sospechaba que era a través de comer animales allí y que se transmitió a humanos. Hay que demostrar esto, cuál era el animal intermediario, que todavía no se demostró. Y la otra hipótesis, pues si tiene un tipo de validez, también hay que demostrarlo, ¿no? Todo en ciencia todo hay que demostrar con pruebas y es importante para poder prevenir futuras pandemias, ¿no? En ambos sentidos, indudablemente. Muchas gracias, doctora Sonia. Nos enlazamos directamente hasta la villa de Tututepec, de Melchor Ocampo, con el plantel número 4. Adelante, pueden encender su micrófono, por favor. Plantel número 4 de la villa de Tututepec, de Melchor Ocampo.
Su micrófono, por favor. Pues está apagado tu micrófono, no te escuchamos. No los escuchamos, si pudieran encender su micrófono, por favor. Bueno, pasamos Pasamos al siguiente, nos enlazamos con San Sebastián Nopalera, EMSAT número 63. EMSAT número 63 de San Sebastián Nopalera. Adelante, por favor. En lo que se preparan, es importante que le pidamos a los directores que estén listos con sus cámaras y micrófonos para que podamos agilizar un poquito este proceso de preguntas y pueda darle la oportunidad a más chicas y chicos de participar. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Reyes Hernández, estudiante del SAP 63 en Sebastián Nopalera. Y mi pregunta es, ¿cómo afectó la pandemia en la cuestión emocional de los estudiantes? Muy buena pregunta también. Yo creo que bien el cierre de los centros educativos ha tenido un impacto en la educación bastante importante, pero bien también ha frenado la transmisión, entonces ha sido complicado, ¿no? La apertura de los centros educativos quizás se hubiera ajustado mejor a las necesidades y a la transmisión comunitaria y quizás fue un error el excesivo tiempo y esto arrastró un impacto emocional importante y bien, como comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Hay que cuidar la salud mental en ese sentido a partir de ahora y esperemos, no sabemos el impacto que va a tener en los próximos años o décadas, esperemos que sea menor, pero hay que atender a todo este tipo de problemas de salud mental. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Nos enlazamos hasta San Antonino en Alto con el EMSAT número 35. ¿Pueden encender su micrófono, por favor? Nombre y pregunta. ¿Ya me escuchan? ¿Puedes acercarte un poquito más a tu computadora, por favor? Pregunta. Mi nombre es Cristian Donet y soy de ENSAP 35 San Antonino del Alto. Y mi pregunta es, ¿hay un medicamento o un tratamiento para detener las enfermedades o desaparecerlas? Gracias, Cristian. Cristian, creo, sí. Sí, hay muchos. La pandemia nos puso en alerta en cuanto a tratamientos y hay multitud de ellos y hay muchos beneficios del impacto de los tratamientos desde el primer año de la pandemia hasta ahora, ¿no? Te cuento que por ejemplo, hay más de 400 ensayos clínicos con tratamientos para reducir el impacto de la COVID. Son desde los antivirales, es decir, que bloquean el virus, hay los antiinflamatorios como la desametasona, el remdesivir, el antiviral, es decir, hay un montón de fármacos y de tratamientos contra la COVID. No hay que tienen distinto rango de efectividad, no hay ninguno que nos cure, digamos, al 100%, ¿no? pero que reducen la gravedad de la enfermedad. Hay una variedad de tratamientos hoy en día que no teníamos inicialmente. Muchas gracias, doctora Sonia. Nos enlazamos hasta San José Ayuquila, plantel número 35, que van a realizar una pregunta. ¿Pueden encender su micrófono, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Iraíz Guadalupe Rojas Ríos y la pregunta que tengo es, ¿la gente que vive en la mugre se hace inmune a algunos virus como el COVID? Y hay muchos patógenos que pueden afectar al sistema inmune, ¿no? Y sin duda alguna, no todos, el COVID era un virus emergente nuevo y que tenía una fisiopatología que no conocíamos para nada y ahora ya sí. Otras enfermedades y otros patógenos, tanto virus como bacterias, pues sí que causan este tipo de problemas y condiciones insanas y todo esto sí que pueden afectar más, ¿no? Y pueden debilitar el sistema inmune, por lo tanto los patógenos pueden dañarnos más y enfermarnos más. Gracias. Doctora, como tú puedes ver, muchas personas, muchos de nuestros estudiantes están solicitando la palabra, pero lamentablemente estamos acotados por el tiempo. Si nos lo permites, vamos a realizar una última pregunta. Vamos a enlazarnos hasta Ixcatlán, Santo Domingo Ixcatlán, con el SAP número 24. Adelante, por favor.
Buenas tardes, soy Leslie y soy del EMSAT 24 Ixcatlán y mi pregunta es, si tuvimos COVID, ¿qué órganos fueron los más afectados? Y la otra es si disminuye la esperanza de vida. Hola, Leslie. Depende mucho cómo tenías tu sistema inmune, los que tuviste, si pasaste la enfermedad, ¿no? Si estabas completamente, si tuviste solo síntomas respiratorios y afectó y el virus se marchó, ¿no? No causó mayor problema y ya está. Es como otro tipo de enfermedad respiratoria, como ser la gripe o otro tipo de virus, pero hay susceptibilidades que todavía se desconocen y hay alguna gente que sí que tiene daños en otros órganos y que afecta de distinta manera. Entonces, hay que mirar lo que os comentaba durante mi conferencia, estos biomarcadores que nos pueden dar las pistas de los órganos que fueron dañados, ¿no? Por ejemplo, el tema de quedar incrustado en los intestinos, pues nos puede dañar el sistema gástrico y tener problemas gastrointestinales por una temporada, etcétera, etcétera. Afortunadamente, y sobre todo la gente joven, no tiene mayor efecto, ¿no? Hay afortunadamente, ¿no? Entonces hay que ser optimistas en ese sentido. Pero como la segunda pregunta en cuanto a la mortalidad y bueno, la esperanza de vida, desgraciadamente sí que afectó a la gente más mayor, a la gente más vulnerable, a la gente con otras patologías, con obesidad, etcétera, el diabetes, pues sí que la COVID, pasar la enfermedad, tiene un impacto importante y aumentó la mortalidad y aumentaron el desarrollo de otras enfermedades, ¿no? Relacionadas con pasar la infección. Sí que sin duda alguna creó una sociedad muy debilitada y una sociedad en cierta medida enferma en ese sentido, sobre todo afectando a personas más vulnerables, ¿no? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, doctora, y quisiera preguntarte si tienes a bien que podamos darle la palabra a otros dos centros que estén dentro de tus posibilidades. Sí, sin problema. Muchísimas gracias. Pues vamos a enlazarnos directamente hasta Chivela, el EMSAT número 40, que quiere realizar una pregunta. ¿Pueden encender sus micrófonos, por favor? ¿Cómo se generan las variantes del COVID-19? Sí, las variantes, el virus tiene un genoma, un ARN, que es lo que hace que se duplique y que se divida, y cada vez que nos invade el virus hay muchos pequeñitos virus que se llaman virones que se multiplican en nuestro cuerpo y empiezan a invadir nuestro organismo, ¿no? Entonces, cada vez que el virus se divide tiene una probabilidad de cuando este genoma se multiplica, hace más virus, ocurre una mutación, ¿no? Cuando las mutaciones ya son más establecidas y perduran y se mantiene esa mutación, pues se van creando estas variantes. ¿Por qué hay variantes? Hay variantes cuando hay mucha multiplicación, digamos, ¿no? Cuando el virus se divide mucho. ¿Y cuando ocurre? Cuando se transmite mucho. Cuando hay niveles de transmisión muy altos, pues hay más probabilidades de haber variantes. Y como ven, había regiones en distintas etapas durante la pandemia, pues que hubo más un boom de contagios, y es ahí cuando salieron las variantes más peligrosas, ¿no? Las más infectivas, porque escapan el sistema inmune de protección, de defensa. Y eso, las variantes aparecen cuando el virus se divide y muta, y esas mutaciones, esos cambios hacen que se engañe nuestro organismo, nuestro sistema inmune, tal como os comentó Angie esta mañana también. Muchas gracias, doctora, y cerramos el día de hoy con estas preguntas del EMSAT número 66, ubicado en Magdalena Yodocono. Adelante, pueden encender su micrófono para realizar la pregunta, por favor. Buenas tardes, soy Magda Enriqueta Jiménez Lázaro, del EMSAT número 66 en Magdalena Yodocono. Mi pregunta es para usted, ¿cuál fue la pandemia que más afectó a la humanidad y las consecuencias de la misma, los aprendizajes que nos dejó? Muy interesante pregunta.
Magdalena eres? No sé tu nombre. Magda. Sí, pues claro, es muy importante conocer la historia, ¿no? Para aprender de la historia del pasado, para no caer en los mismos problemas. Y es sin duda, hubo muchas pandemias y pestes, pero quizás la peste negra y algún tipo de pandemias que mataron a millones de personas, casi fulminó a la mitad de la humanidad, ¿no? Hace bastantes años, no tengo ahora aquí el cronograma, pero quizás fueron las más impactantes. Quizás la que aprendimos más fue de la pandemia del año 18, de la gripe, porque era muy similar a la pandemia esta de la COVID en cuanto al virus respiratorio y todo esto. Entonces, nos trajo muchos aprendizajes de medicamentos, por ejemplo, la transfusión de plasma. Esto lo aprendimos de la pandemia del 18, cómo se podía recuperar los pacientes de la COVID usando plasma de pacientes que ya se habían recuperado, ¿no? Y esto ya se hacía hace 100 años. Y todas han dejado un aprendizaje. Al final lo que cuenta es las personas, ¿no? Las personas que aprendieron de lo y que reportaron, que quedó escrito y hubo un pequeño avance en la investigación y en la medicina que dejó ese rastro, esas huellas, pero hubo muchísimas pandemias y las que van a llegar seguramente, ¿no? Hay peligros de la gripe aviar ahora mismo, si se puede transmitir entre personas, puede ser algo que hay que estar alerta y utilizar las herramientas que nos fortaleció la COVID para aplacar, por ejemplo, esta potencial pandemia que hay que bloquear antes de que tenga esta expansión, ¿no? Pero hay libros muy interesantes de todas las pestes y pandemias y epidemias del pasado, por ejemplo, el SIDA, grandes epidemias y todavía no está erradicado, no hay un tratamiento muy eficaz, ¿no? Entonces hay muchísimas historias y aprendizajes en la medicina, historia de medicina que son muy interesantes para leer, ¿no? Y ver cómo la sociedad en conjunto aprendió y reaccionó y aprendió a afrontarlas, ¿no? Muy buena pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Doctora, nos vas a perdonar, pero aquí el equipo de los técnicos que nos apoyan nos dicen que si podemos abrir el micrófono nuevamente para una última pregunta, atendiendo a que para las chicas y los chicos es una oportunidad única poder platicar con una especialista mundial como tú. Nos das la oportunidad de darle la palabra al plantel 18 Tehuantepec, por favor, para hacer una última pregunta. Adelante, plantel 18, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Libertad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los bebés nacidos de una madre que tuvo COVID durante el embarazo desarrollan una inmunidad o problema entre la enfermedad? También es muy interesante la pregunta y hay que saber las circunstancias de cuándo fue la infección, en qué etapa gestacional y todo esto, y normalmente no les afecta, pero sí que se ha visto que puede atravesar la placenta. Lo que también se ha visto es que la leche materna proporciona anticuerpos que protegen a los bebés, es decir, el bebé si es lactante pues está protegido con los anticuerpos que le transmite su madre en la leche y hay casos, ¿no? Hay casos muy extremos de que sí que afectó a nivel de desarrollo fetal, ¿no? La infección de la madre en los recién nacidos, pero son muy raros, ¿no? Son casos muy raros, ¿no? Normalmente la madre combate la infección y tiene el periodo gestacional completamente normal, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, con esto damos por finalizado la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a los estudiantes, excelentes preguntas. Por ahí vamos a hacerles llegar algunas otras preguntas que quedaron pendientes a la doctora, porque en realidad muchos centros, muchos planteles por WhatsApp, a través de Facebook, a través de la plataforma Telmex nos están pidiendo que le hagamos llegar estas preguntas, pero bueno, por cuestión de tiempo les pedimos una disculpa, es imposible. Voy a pedirle al licenciado Antonio que proceda a hacer la entrega del reconocimiento a la doctora por su destacadísima participación en este tercer encuentro internacional de ciencia y tecnología CECITEO. Doctora Sonia, pues con mucho respeto te hacemos entrega a nombre de la comunidad educativa del CECITE Oaxaca que encabeza la licenciada Blanca Luz Martínez Guzmán, nuestra directora general,
pues otorgamos el presente reconocimiento por su gran participación como ponente en el tercer Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología en Línea CECITEO 2023. Los conocimientos que ha brindado a las y los estudiantes de este subsistema marcarán de manera positiva su formación académica y su plan de vida, fomentando sus vocaciones científicas y tecnológicas, abriendo su panorama hacia nuevos horizontes de desarrollo. Ahora usted es parte de la gran familia CECITEO y con mucho orgullo le agradecemos su participación, maestra. Bueno, le vamos a pedir a la maestra, antes de terminar, a la doctora, perdón, le vamos a pedir que si gusta regalarnos un último mensaje para las chicas, para los chicos que están en este momento tan decisivo de su vida, están a punto de iniciar algunos la etapa de la formación bachiller, otros ya están por terminar y están decidiendo si seguir estudiando, si integrarse a alguna actividad laboral. Doctora, ¿quisiera regalarnos algún mensaje para estas chicas y chicos a lo largo y ancho del estado de Oaxaca? Sí, claro, sin duda, muchísimas gracias, ha sido un placer participar y bien, me alegra mucho que todos los estudiantes tengan este amor por la ciencia y estas inquietudes. Las preguntas han sido buenísimas, muy buenas todas y les agradezco, ¿no?, su atención. Y solamente recordarles la frase del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa que comenté durante mi ponencia, ¿no? Todo es posible trabajando duro, ¿no? Y hay muchas metas y nada tiene fronteras, sino lo que hay es que meterle mucho trabajo y mucha ilusión, ¿no? Y la ciencia y la investigación científica tiene cabida para todos ellos, ¿no? Ojalá en un futuro no muy lejano, pues alguno de vosotros que estáis ahora en vuestros centros, en vuestras escuelas, pues los pueda tener en mi laboratorio trabajando conmigo y abriendo una nueva etapa en la investigación aquí en Estados Unidos o en México o en cualquier otra parte del mundo, pero serán bien recibidos, ¿no? Muchos ánimos y mucho trabajo también, ¿no? Mucho esfuerzo y sacrificio que siempre hace falta. Muchas gracias a todos vosotros. Doctora Sonia, pues como tú puedes ver, tenemos enlazado a muchos centros educativos, San Sebastián Nopalera, San Antonio del Alto, Colonia Cuauhtémoc, Etla, Telixtlahuaca, Tonalá, Huixtepec, y queremos pedirle a los cerca de 2.900 alumnos que se encuentran enlazados directamente que le regalemos un fuerte aplauso a la doctora Sonia Villapol Salgado, agradeciéndole su participación en este tercer Encuentro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias. Y como puede ver, ahí están saludándole. Están mandándole un fuerte aplauso. Más de 2.900 estudiantes de todos los rincones de nuestro estado de Oaxaca. Te agradecemos, doctora, te enviamos un fuerte abrazo y le pido por favor a las y los jóvenes, a los docentes, a los directivos que nos mantengamos al tanto porque en unos momentos más daremos inicio a la cuarta actividad del día de hoy, del tercer día de actividades de este Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología CECITEO. Tenemos la participación de la doctora Karen Guzmán García, que ella es experta en temas de radioactividad. Nos va a hablar, su conferencia se llama El Mundo Radioactivo. Ella de hecho colabora cuando se tiene que desinstalar o manejar ese tipo de residuos en las plantas radioactivas, pues ella es una colaboradora de esto. Va a estar muy interesante, los invito a seguirlo. También ella es líder mundial en este campo tan interesante y creo que hasta el momento es la primera especialista en este tipo de conocimiento científico. Entonces los invito a seguir la transmisión que va a iniciar en breves momentos más. Nos despedimos de ustedes por el momento y nuevamente muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego, salud. El CECITEO Oaxaca es el bachillerato que más impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas en sus estudiantes. Pioneros en la implementación del sistema de educación dual. Somos el único bachillerato en el país con un programa propio de divulgación de la ciencia y la tecnología. Además, realizamos el mayor encuentro de divulgación del conocimiento hecho por un bachillerato en América Latina. El CECITEO Oaxaca inicia un futuro sin límites. Bachillerato tecnológico con 15 carreras técnicas. Ya estamos entregando fichas. Pide informes en tu plantel CECITE más cercano. Spot creado con inteligencia artificial. Select your player.